Buenos días, hermanos míos en Cristo Jesús. Habla su hermano Uriel de la Cruz. Nos encontramos, gracias al Señor, nuevamente un día más para leer y aprender de la palabra de Dios. Recuerde que la última transmisión fue el capítulo 3 de San Marcos. Hoy toca el capítulo 4 de San Marcos, ¿cierto? De la Reina Valera 1960. ¿Cierto? Y esto para que vayamos aprendiendo de manera fidedigna la palabra de Dios, de la leche no adulterada. ¿Cierto? Es importante tener la ayuda de Dios, que Dios derrame sabiduría en nosotros, para que podamos así aprender y a conocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? En lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, antes de darle lectura a la palabra, vamos a orar al Señor porque necesitamos su ayuda y su guía, ¿cierto? Así que usted, donde se encuentre, cierre sus ojos e incline su rostro. Amén. Amado Dios que estás en los cielos, mi Señor, en el nombre de Jesucristo, estamos delante de su presencia, Señor, y queremos pedirle, Padre mío, que usted nos ayude en este instante, nos ayude a lograr comprender y entender, Señor, que nos dé sabiduría a usted, que nos dé entendimiento, inteligencia, Señor, para que podamos así aprender de manera correcta, Señor, las Escrituras, Señor, lo que usted nos ha dejado a nosotros, y así después enseñar de manera correcta, Señor, sin ninguna transfiguración de la palabra o sacarle ni colocarle, Señor, sino la plena verdad. Señor, esto solamente lo podemos hacer con usted. Rogamos, Señor, que usted nos bendiga, Señor. Yo le pido en especial que bendiga a quien esté viendo este video, Señor. Bendiga a su familia, a sus hogares, Señor. Que coloque en su corazón, Señor, la confianza en Jehová de los ejércitos, en nuestro Dios, en nuestro poderoso Dios que es usted, Señor. Se lo pedimos en el nombre poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo no soy muy largo para hacer oración, pero lo importante es que digamos lo preciso, ¿cierto? Quiero saludarlo y que Dios los bendiga harto en este día. Dios quiera salga todo bien, que esto es para el Padre, esto es para la gloria de Él. Amén. Se me nota un poco rojo el ojo porque tuve como una especie como de derrame en el ojo. Me trapiqué y empecé a toser y parece que como que la presión se me subió. Amén. Entonces vamos a San Marcos capítulo 4, Reina Valera 1960. Todo esto para la gloria de Dios, leemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Capítulo 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad. Aquí está hablando de la semilla, ¿cierto? Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, porque está hablando de un sembrador cuando están tirando la semilla, porque esto es bien importante. Amén. Así que lo voy a repetir de nuevo para que usted tome atención. Imagínese usted una persona de campo, un sembrador, tomando semilla y esparciéndola, ¿cierto? Dice, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino,
y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y le quita la palabra que se sembró en sus corazones. Amén. Estas son las semillas que caían junto al camino. Quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa, la definición es que no da buen resultado. Esa es como la definición más o menos de infructuoso, que no da buen resultado, no da mucho buen resultado. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Amén. Y usted se preguntará, ¿cuáles son esos frutos? ¿Cierto? ¿Por qué habla de fruto Jesucristo? Y yo le quiero mostrar, como lo estamos haciendo en vivo, los tenía separados, pero ¿cómo se llama? Se me perdió. Hice el descuido. Pero esto es lo bueno de en vivo, ¿cierto? Aquí está. Parece que era el 5. En Gálatas 5, 16. Porque aquí vamos a encontrar la respuesta de qué es lo que habla de los frutos, de qué fruto está hablando Jesucristo, ¿cierto? Porque dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyeron la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. ¿Qué frutos da? ¿Cuáles son los frutos que dan estas semillas que caen en buena tierra? ¿Cierto? Para los que son hijos de Jesucristo, cuando usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted recibe el don del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios morando en usted, que lo guía a toda verdad y justicia. Porque cuando Jesucristo, antes de ser ascendido, ¿cierto?, a las nubes, al reino de los cielos, Jesucristo dijo: no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al que los guiará a toda verdad y justicia. Este era al Espíritu Santo. Y los apóstoles tuvieron que esperar, eran como 100 y algo, en los aposentos altos, y ahí esperaron la promesa de Jesucristo, que era el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces ahora, en este tiempo, cuando una persona
acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, aparte de obtener la gran salvación de su alma, que es lo más importante, para acá estar en la tierra, Dios también le da el don del Espíritu Santo. Y estos son los frutos que habla Jesucristo, los frutos que da el Espíritu, ¿cierto? El Espíritu Santo. Cuando usted lee la Biblia y la palabra Espíritu está en mayúscula, está hablando, refiriéndose al Espíritu Santo. Y cuando la E sale en minúscula, habla del Espíritu del hombre. Entonces, vamos aquí a irnos para que usted entienda bien sobre esto, de los frutos a los que se refiere Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Aquí Espíritu está con E mayúscula, entonces está hablando del Espíritu Santo. Es contra la carne, y estos se oponen entre sí. O sea, el Espíritu con la carne se oponen entre sí, ¿cierto? Para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cierto? Todo esto son los frutos de la carne. Y ahora vamos a leer estos frutos que habla Jesucristo. Más, se me apagó la luz. Más, no le va a hacer caso a solucionar el problema. Esto está en vivo. Solucionado. ¿No? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, más el fruto del Espíritu, aquí son los frutos que habla Jesucristo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces aquí ahora usted sabe cuáles son los frutos que habla Jesucristo en su palabra, ¿cierto? Que dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahí usted solo tiene que reflexionar cuánto es lo que da usted, cuántos frutos da. A cuánto, si usted da a 30, da a 70, a 60 o a 100 por uno. La gloria es del Señor. Amén. Dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? Un almud es una medida que usaban los romanos para medir cierta cantidad de agua, por ejemplo, que daba 18 litros y tanto. Eso lo usaban como medida, el almud, ¿cierto? Una cantidad de tierra, de espacio, y le llamaban almud. Amén. O debajo de la cama, dice. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para poner en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Amén. Por eso Jesucristo dice que nosotros somos luz para el mundo. ¿Y dónde causamos esta luz? ¿Qué es lo que causa, qué es lo que pasa en nosotros que somos luz? ¿Por qué? Porque llevamos estos frutos que la gente que no tiene a Cristo, las personas que no son hijos de Dios, ¿cierto? No pueden llevar estos frutos porque no tienen al Espíritu, que es el don que se le da cuando aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador.
¿cierto? Entonces en esto destaca el Hijo de Dios, en esto resalta, en esto es luz, porque en Él, en su fruto hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Y estas características en una persona llama la atención. Y eso se hace tener, y esto es tener luz en el mundo, ¿cierto? Amén. Entonces estos son los frutos, y usted al tener el Espíritu de Dios, si esto es una maravilla, esto usted nunca lo va a poder lograr con sus propias fuerzas. Por eso son frutos del Espíritu, no suyos, del Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando mora en usted, cuando usted tiene comunión con Él, usted tiene comunión con Dios, pasan estos frutos. Mire, quiero que usted tenga bien claro esto. Con nuestras fuerzas nosotros no podemos lograr nada. Primero, no podemos salvarnos a sí mismos. Somos pecadores, todos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Necesitamos a Jesucristo como Salvador, porque es imposible que nosotros estemos con Dios si no es con Jesucristo, porque Dios es santo y no puede estar con pecadores. Entonces, de la única manera de tener acceso a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra manera. Entre Dios y el hombre solamente es Jesucristo hombre. Es el único intercesor entre nosotros. Es la única manera de llegar a Dios. Amén. Entonces, nosotros por sí mismos no podemos salvarnos. Entonces, Dios, a través de nosotros aceptar a Cristo como Señor y Salvador, tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿cierto? Pasamos a pertenecer a un pueblo escogido, a una nación santa. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, ¿cierto? Somos real sacerdocio y Dios reparte a través de su Espíritu dones en nosotros. Y este don del Espíritu el que provoca estas cosas en nosotros, ¿cierto? A tener los frutos del Espíritu, que no se lo olviden, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces ya tenemos claro de qué frutos se está hablando Jesucristo, ¿cierto? ¿Y por qué habla de 30 a 60 y a 100 por uno? Todo esto depende de nosotros solamente en nuestra disposición. Porque Dios no le va a obligar a que usted quiera estar con Él. Aún usted siendo hijo de Dios, ¿cierto? Pero el amor de Dios no va a disminuir. Usted nunca no puede hacer nada para que el amor de Dios disminuya. Dios lo va a amar tal cual es usted. Sea apegado a Él, o sea alejano a Él, blasfeme contra Él, o hable cosas hermosas de Él. Usted no puede hacer nada para que Dios lo deje de amar. Dios siempre lo va a amar. Aunque usted se aleje de Él, aunque usted dé voces contra Él, Dios siempre lo va a amar. Su amor no va a disminuir, porque su amor no muta. Es uno igual para siempre. Amén. Pero Él quiere estar con usted, Él quiere bendecirlo, Él quiere que usted sea un hijo obediente. Así como para los cuales son padres, quieren que sus hijos sean obedientes. Y cuando sus hijos son obedientes, ustedes los premian, ¿cierto? Los bendicen. Así mismo Dios quiere bendecirlos a ustedes, que ustedes estén bien, que no cometan errores. La mayoría de las tribulaciones de los hijos de Dios son por las malas decisiones o las malas acciones. La mayoría de las tribulaciones, yo creo que el 90% de las tribulaciones son por las malas decisiones de los hijos, y se lo digo por amplia experiencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí y con su Espíritu Santo me llevó al arrepentimiento, porque hasta eso Él nos ama tanto que Él nos lleva al arrepentimiento. Gloria a Dios. Entonces sigamos, repitamos el versículo 21. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? ¿Sabes? Una especie como lámpara.
porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Amén. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Esto es terrible. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Aún lo que tiene se le quitará. Qué terrible. A ver, la gloria de Dios. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Fíjese bien en esto. Dice además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Se da cuenta? Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espigas, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Gloria a Dios. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, les dijo Jesucristo. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. En la barca había también con él otras barcas. Ponga atención porque aquí viene algo importantísimo. Pero se levantó una gran tempestad, porque ellos salieron en una barca y habían con ellos otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, o sea, ya se inundaba la barca. Y él está con acento la E, porque habla de Jesucristo, y él estaba en la popa. La popa es la parte de atrás de la barca, ¿cierto? Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás así? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo creo que Jesucristo, estando en una barca, durmiendo, porque la Biblia no miente, así que estaba durmiendo, literalmente, estaba durmiendo en la popa, la parte de atrás, y había una tempestad que casi inundaba la barca, ¿cierto? Todos sabemos que esto Jesucristo lo hizo con su qué, ¿cierto? Para enseñarnos de que, como sea la tormenta que tenga usted, como sea la dificultad que está usted,
le dice, Jesucristo le pregunta, ¿por qué estáis así amedrentados? Amedrentado es como estar con miedo, como que algo lo asusta. Eso es estar amedrentado, como que está temeroso, tiene miedo de lo que está ocurriendo, de algo o de alguien, ¿cierto? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cierto? Y el Señor, estando en plena tempestad, Él estaba durmiendo, ¿cierto? Pero Él lo hizo a propósito, yo creo esto, lo tengo seguro, para que usted tenga confianza en el Señor. Así que aunque sea que la tempestad está por hundir su barca, yo le digo una cosa, y esto lo tengo por certeza, porque así Dios me lo ha enseñado. Dios no es hombre para mentir. Dios no tiene por qué ser excusado. Dios no necesita ser excusado. Dios, si le prometió algo, Dios lo va a cumplir. Aunque el mundo se parta en dos, Dios va a cumplir su promesa. Porque Dios no es hombre para mentir. Y si Él nos prometió algo, eso va a pasar. Y no dé cabida en su cabeza que va a pasar otra cosa. Porque va a pasar lo que Dios prometió. Dios es un Dios poderoso y soberano. No crean esto de que, pero sí, a lo mejor, sí que la soberanía de Dios, sí es que si Dios decidió esto, si Dios le prometió algo, si Dios le prometió algo, Dios lo va a cumplir y usted no tiene que dudar. Y Dios le prometió que Él siempre iba a estar con usted, pasara lo que pasara, ¿cierto? Que Dios siempre iba a sustentar, que Él sustentaba hasta los pajarillos que no trabajaban, ni sembraban, ni cosechaban, ni hilaban, y Dios así lo sustentaba. ¿No es usted más importante que un pajarillo? Tenga la fe en el Señor. Le aseguro 100% que cuando ya pase todo esto, usted recuerde atrás. Así como le preguntó el apóstol Pedro, le dijo, Señor, ¿y qué hay para nosotros, Señor, que dejamos familia, dejamos esposa, hijos, dejamos todos por seguirte? ¿Qué pasa con nosotros? Vosotros recibiréis a 100 por uno, ¿cierto? Y le preguntó a Pedro, Pedro, ¿te ha faltado algo? ¿Cierto? Y ellos andaban, dormían donde los pillaba la noche, ¿cierto? Y Pedro le dijo, no, mi Señor, no nos ha faltado nada. Así usted mismo pregunte, cuando termine todo esto, pregúntele al Señor, el Señor le va a preguntar, ¿te faltó algo? Y tengo la certeza que usted le va a decir, no, Señor, no nos faltó nada. Tenga fe en el Señor. Tenga claro que Dios los ama y no va a dejar que a usted le falte nada. No va a dejar que nada le pase que Dios no quiera que pase. Pero no se confunda. Esto es lo que la mayoría de nosotros, los hijos de Dios, de repente confundimos, y esto es por nada más, por no tener un poco de entendimiento, ¿no? Que, es cierto, esto es cuando usted lee la palabra, logra tener entendimiento, logra aprender. Y la mayoría de las cosas que le pasan malas es por nuestra propia responsabilidad. Muy pocas veces, pero sí pasa que el Hijo de Dios es probado, porque así está escrito, que Dios los va a probar como oro en el tesoro. Pero la mayoría de las veces son consecuencias de nuestros propios actos. Entonces tenga certeza que todo va a estar bien. Aun cuando así venga la prueba, Dios le va a dar la salida. Amén. Entonces, ahí terminó el capítulo 4 de San Marcos. Me alargué un poquito, lo que pasa es que me gusta explicar bien las palabras, las definiciones, para que usted comprenda bien, ¿cierto? Que Dios los bendiga harto. Se nos cortó, se nos apagó este foco, porque lo habíamos... Pero fue consecuencia de nuestro propio... No fuimos prudentes, no
no antepusimos lo que podía haber pasado, ¿cierto? Pero lo solucionamos al tiro, la gloria del Señor. Amén. Mire, un saludo para Fernanda Navarro, mi pastora, amén. Que Dios la bendiga, mis pastores. McBamis, no sé quién es. McBamis, no sé quién es, pero que Dios lo bendiga. Dice, hermano, qué lindas palabras de corazón. Amén. Que Dios lo bendiga. No, yo tengo memoria de pollo. Que Dios me los bendiga a todos los que están viendo y a los que van a ver. Y quiero decirle esto bien claro, y esto no lo olvide nunca. Todas las personas que predican el Evangelio son hombres corruptibles. Pueden ellos agregar de su propia cosecha, así tanto como yo o cualquier persona predicador, aunque éste sea muy connotado, aunque sea muy famoso, usted siempre tiene que juzgar lo que dice, compararlo con las Escrituras. Usted al único que tiene que creerle es a Jesucristo, ¿cierto? Por eso nosotros hablamos con Biblia en mano, predicamos con Biblia, hacemos solo lectura, amén, y damos las definiciones de algunas palabras. Pero todo lo que digo yo, usted tiene que compararlo con la Biblia, si esto es verdadero, si el predicador está hablando la verdad, para que así usted no sea manipulado. Porque mucho se da en esto, la manipulación, ¿cierto? Y no se deje llevar por la emoción, porque el Evangelio de Jesucristo no es una emoción, es una decisión, es un principio. Viva por principio, sino por emoción. Y ahí no quiero alargarme más, que Dios los bendiga mucho. Saludos a todos mis hermanos en Cristo. Confíen en el Señor, esto ya va a pasar, y recuerde que cuando termine, usted podrá decir, Señor, nada nos faltó, usted fue con nosotros. Dios quiere cosas buenas para usted, Dios no quiere cosas malas, Dios no quiere que nadie perezca, eso está escrito, búsquelo usted también. Que Dios me los bendiga, hasta la próxima, chao chao.